Dicen que una criminal no cambia, que quien hizo tanto daño ya no merece amor ni perdón, pero ¿y si te dijera que un simple perro, cojo y rechazado, fue capaz de cambiar el corazón de una ex jefa de la mafia dentro de una prisión? Sí, suena imposible, hasta que lo ves con tus propios ojos. Quédate, porque esta historia no solo te va a romper por dentro, te va a mostrar que hasta el alma más endurecida puede ser rescatada, y tal vez también te rescate a ti. Era una de esas tardes pesadas en Santa Brígida, el penal más antiguo y olvidado del estado de Durango. El calor parecía emanar del concreto mismo, y el viento que entraba por los barrotes no hacía más que mover el polvo de un lado al otro. Las internas caminaban con paso cansado por el patio principal, algunas con los ojos vacíos, otras con el alma llena de culpas que ya ni sabían cómo cargar. Pero entre todas ellas, había una que nadie se atrevía a mirar directamente a los ojos. Mireya Lombardi, de 68 años, era una figura que imponía sin necesidad de levantar la voz. De estatura mediana, complexión firme para su edad, piel clara pero marcada por años de decisiones duras, e un mollar afilado que muchos decían podía partirte en dos. Llevaba el cabello corto, perfectamente peinado hacia un lado, con un tono gris plateado que parecía escolido con intención. Siempre usaba lápiz en los ojos, rímel y un labial rojo intenso que, aunque desgastado por el tiempo y las limitaciones da cadeia, ela retocaba como un espeliño quebrado escondido no colchón. Sus cejas delineadas daban una expresión constante de juicio, y su rostro, duro, anguloso, con pómulos marcados, guardaba historia de alguien que una vez comandó calles, rutas y destinos como un gesto da mão. Todos en Santa Brígida sabían quién era ella, la doña, la jefa de los Lombardi, la mujer que mandaba callar con una mirada. Pero esa tarde, algo distinto iba a romper con su rutina. Desde hacía semanas se rumoraba un nuevo programa dentro del penal. Las custodias susurraban sobre un acuerdo con una fundación que rescataba perros abandonados y los traía a centros penitenciarios para que las internas los cuidaran. La idea parecía absurda para muchas. ¿Perros en la cárcel? ¿Con mujeres que habían vivido entre armas y violencia? Algunas se reían, otras no entendían, pero cuando llegó la hora de hacer el anuncio oficial, nadie imaginó que la primera en acercarse a la reja del patio sería Mireya. Las que quieran participar, hagan una fila junto al muro norte, dijo una trabajadora social con voz temblorosa, cargando una carpeta llena de formularios. Hubo un silencio que pesó como plomo. Varias internas se miraron entre sí, murmurando cosas como, yo no cuido ni a mis hijos, menos a un perro. Pero entonces, Mireya se levantó de su banco de concreto, caminó con firmeza, sin decir una sola palabra, hasta quedar frente al muro norte. Se cruzó de brazos. Esperó. Una custodia de mirada baja preguntó con voz apenas audible, «Doña Mireya, ¿usted también quiere participar?» Ella no respondió, solo asintió con la cabeza. Una ola de murmullos recorrió el patio. ¿Será parte de un plan? ¿La jefa cuidando un chucho? Esto va a terminar mal. Pero Mireya no parecía escuchar nada. Sus ojos estaban fijos en el portón principal, por donde, según decían, llegarían los perros en cualquier momento. A nadie le contó por qué había decidido unirse, ni ella misma sabía con certeza. Tal vez fue por puro aburrimiento, tal vez por demostrar que podía dominar hasta a un animal, o tal vez, solo tal vez, porque, muy en el fondo, una parte de ella deseaba sentir algo diferente. A las 5 en punto, el portón se abrió con un chirrido largo, como si también él llevara años esperando un cambio. Un grupo de voluntarios entró al patio, cada uno sujetando una correa. Había perros grandes, pequeños, con manchas, sin cola, uno que caminaba con 3 patas, otro con pelaje tan ralo que parecía viejo antes de tiempo. Las internas se acercaban con precaución, algunas con curiosidad, otras con miedo. Una joven de cabello rizado acariciaba a una perrita chihuahua, otra interna lloraba abrazada a un labrador ciego. El ambiente cambió, como si por un instante la prisión no fuera una prisión. Mireya, en cambio, no se movió, se mantuvo de pie, seria, con los brazos cruzados. Fue entonces cuando lo vio, caminando torpemente, con una patita trasera mal formada, avanzaba un perrito mestizo de tamaño mediano. Su pelaje era blanco con manchas negras en el lomo y el rostro. Tenía las orejas caídas, la lengua de fuera y unos ojos enormes, cafés claros, como si toda su alma estuviera contenida en esa mirada. No traía correa, iba libre, y como si el destino lo hubiera guiado, caminó directamente hacia ella. Mireya lo miró con dureza, como si lo desafiara, pero el perro no retrocedió. Al contrario, se sentó justo frente a ella y ladeó la cabeza. La miró, como si la conociera. Una interna soltó una carcajada. «Mírenlo»,
Hasta el perro se rinde ante la doña, pero Mireya no respondió. Solo bajó lentamente la mano derecha, la extendió hacia el animal, con dedos rígidos, sin ternura, más por instinto que por cariño. Y entonces, el perrito se levantó, se acercó, y con la lengua tibia le lamió la palma. Ese gesto sencillo, tan común, tan normal para cualquier otra persona, fue para ella como una descarga eléctrica. Sus ojos se humedecieron apenas. No lloró, no aún, pero algo en su pecho se movió. Algo que llevaba años, tal vez décadas, enterrado bajo capas de orgullo, culpa y decisiones que no tenían vuelta atrás. Los voluntarios comenzaron a anotar nombres. A Mireya le preguntaron si quería ponerle uno al perro. Ella lo miró por un instante. Lo pensó. Se va a llamar Tizón, dijo con voz firme, como las brasas que no se apagan. Y Tizón, como si entendiera, movió la cola y se acurrucó junto a su pierna. Las custodias se miraron sin saber qué decir. Las internas cuchicheaban, incrédulas, pero en ese momento nadie pudo negar que algo muy grande, aunque todavía invisible, acababa de comenzar a cambiar en el corazón de esa mujer, que alguna vez creyó que ya no había nada que cambiar. Y así, entre ladridos, susurros y miradas nuevas, terminó esa tarde cualquiera. Una tarde que, sin que nadie supiera, sería el primer paso hacia un milagro. Era temprano por la mañana y el sol comenzaba a colarse por las rejas altas del ala sur de Santa Brígida. Las primeras luces pintaban de dorado el concreto agrietado, y las golondrinas que anidaban en los aleros rotos parecían cantar con más fuerza que de costumbre. El penal, por un breve momento, no parecía tan gris. Mireya Lombardi estaba sentada en su esquina habitual del patio, esa que nadie se atrevía a ocupar. Tenía un termo con café frío entre las manos y los labios pintados con su inseparable rojo intenso. Desde que le habían asignado oficialmente a Tizón, algo en ella había cambiado, pero todavía no sabía ponerle nombre. El perro, pequeño para su estatura, dormía estirado sobre una manta vieja que alguna interna le había regalado. Su patita trasera seguía torcida, lo que le hacía caminar con un paso extraño, como si cojeando, pero con dignidad. Su pelaje blanco con manchas negras le daba la apariencia de un dálmata incompleto, y sus ojos, esos ojos enormes y dulces, eran capaces de atravesar cualquier coraza, incluso la de Mireya. Aquella mañana, Tizón se despertó sobresaltado por el sonido de un portazo. Una de las internas, una joven de nombre Cintia, había tenido una crisis de ansiedad. Gritaba, se jalaba el cabello, y las custodias trataban de calmarla con gritos y empujones. Mireya no se movió. Observó todo desde su lugar, con la cara seria, como si no le importara. Pero Tizón no dudó. Se levantó de la manta, caminó con su pasito extraño hasta donde estaba la chica, y se sentó frente a ella. No ladró, no saltó, solo se quedó ahí, viéndola, en silencio. Cintia, que estaba en el suelo, temblando, dejó de gritar poco a poco. Sus ojos se toparon con los de Tizón, y en segundos empezó a respirar más lento. Alguien en el patio murmuró, «Ese perro tiene algo raro». Una custodia se acercó a Mireya. «¿Lo entrenó usted?» «Yo», respondió ella, sin apartar la mirada del animal. «A mí ni los hombres me obedecían». Desde ese día, las internas comenzaron a observar más de cerca a Tizón, no porque fuera bonito, ni por su paso chueco, sino porque parecía sentir. Si alguien lloraba en la celda vecina, él se sentaba afuera de la puerta. Si alguien gritaba por una pesadilla, Tizón aullaba bajito, como pidiendo silencio. Las que al principio lo evitaban, ahora lo buscaban. Mireya lo notaba. Al principio le molestaba un poco. Le costaba aceptar que el único ser que había cruzado esa barrera fría que ella construyó durante décadas, ahora compartía su cariño con otras. Pero Tizón siempre volvía con ella. En las noches, cuando las luces se apagaban, él arrastraba su manta y se acostaba a los pies de su litera. A veces, simplemente se sentaba y la miraba durante minutos. En una de esas noches, Mireya le habló en voz baja, como si confesara un secreto. «A mí nadie me miraba así, ni cuando era joven, ni cuando tenía poder». Tizón ladeó la cabeza, como si comprendiera cada palabra. «No entiendo qué ves en mí, perro, pero no me sueltes». Sí, en la celda todo estaba en silencio. Solo el sonido de la respiración lenta de Tizón acompañaba esa escena que nadie más veía, pero que era más sagrada que cualquier misa. Al día siguiente, durante el desayuno, Mireya notó que una interna de nombre Ruth, una mujer callada, con cicatrices en los brazos y la mirada baja, estaba parada cerca de ella. «¿Qué quieres?», preguntó Mireya, seca como siempre. «Nada, solo, ¿puedo acariciar a tu perro?». Mireya la miró con desconfianza. Nadie se le acercaba así, con tanta paz. Pero antes de que pudiera decir algo, Tizón se levantó y caminó hacia Ruth. Se sentó frente a ella y movió la cola.
Ruth sonrió por primera vez en meses. Mireya no dijo nada, pero por dentro algo se quebró. Era como si ese animal, con su paso raro y su mirada honesta, estuviera borrando con cariño lo que la vida le había tatuado con violencia. Con el paso de los días, Tizón se volvió una especie de pastor silencioso dentro del penal. No necesitaba ladrar para hacerse entender. A veces se sentaba frente a la reja y simplemente observaba el cielo. Otras, se recostaba junto a Mireya y dormía con una paz que parecía imposible dentro de un lugar tan lleno de culpas. Una tarde, mientras limpiaban el patio como parte de las labores del programa, una voluntaria se acercó a Mireya. ¿Sabes que tu perro estaba a punto de ser sacrificado? Mireya la miró con el ceño fruncido. ¿Cómo que sacrificado? Sí, nadie lo quería. Cojeaba. Tenía problemas de confianza. Dijeron que era inservible, hasta que una señora del refugio se opuso y lo metió al programa del penal. Mireya bajó la mirada hacia Tizón, que en ese momento jugaba con una pelota improvisada de trapo junto a un par de internas. Inservible, repitió en voz baja. ¿Así me vio Dios a mí también? Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la litera, viendo a Tizón mientras dormía enroscado como un bebé. Pensó en su pasado, en todas las veces que otros decidieron por ella, en todas las veces que ella decidió por otros, para mal. No eras un perro cualquiera, ¿verdad? Susurró con voz temblorosa. Eres lo único puro que me ha tocado sin miedo. No supo cuándo sucedió, pero por primera vez desde que entró a Santa Brígida, se permitió llorar. No de rabia, no de impotencia, sino de algo nuevo. De esa mezcla extraña de vergüenza, alivio y gratitud que solo entiende quien ha vivido demasiado tiempo con el alma en prisión. Tizón no se despertó, pero justo cuando la lágrima cayó sobre el piso de cemento, movió la cola sin abrir los ojos, como si supiera que, por fin, ella estaba empezando a sanar. Y aunque nadie más lo notó, Mireya sí lo supo. Ese perro no era cualquier cosa. Ese perro era un ángel con patas. Era una noche fría en Santa Brígida, una de esas donde el viento silba entre los barrotes y las sombras parecen alargarse más de la cuenta. El penal dormía en su silencio habitual, ese silencio que no es paz, sino resignación. Algunas internas ya roncaban envueltas en cobijas viejas, otras simplemente miraban al techo sin poder cerrar los ojos. Pero en la celda número 14, al fondo del pasillo, una luz tenue titilaba desde un rincón. Justo donde dormía Mireya Lombardi, ella no dormía. Sentada en su litera baja, con el respaldo contra la pared, sostenía una libreta vieja sobre las rodillas. Sus dedos, endurecidos por la edad y la desconfianza, temblaban levemente al sostener una pluma azul medio gastada. Tizón dormía enroscado a su lado, con una oreja levantada, como si incluso dormido protegiera lo que más amaba. Mireya miraba fijamente la página en blanco. Respiró hondo, como quien se prepara para abrir una puerta que ha mantenido cerrada por décadas. Yo era otra antes que este perro llegara, susurró para sí misma, sin levantar la vista, y empezó a escribir. No era una carta, tampoco un testimonio. Era como un desahogo, una confesión sin destinatario. Escribía cosas que nunca antes había dicho en voz alta. Recordaba los rostros de mujeres que mandó callar, de hombres que desaparecieron por sus órdenes, de su hijo, Toñito, a quien no volvió a ver desde los 6 años, el día que la policía la arrestó y él quedó en brazos de una tía lejana. Las lágrimas corrían silenciosas por su mejilla derecha, pero no era un llanto ruidoso, no, era ese tipo de llanto que quema por dentro, que no se detona por un momento, sino por años acumulados. Y mientras el silencio de la noche cubría las paredes del penal, Tizón se incorporó suavemente, sin hacer ruido, y apoyó su cabeza en la pierna de Mireya. Ella soltó un suspiro entrecortado, y con la mano libre, acarició su pelaje manchado. ¿Qué eres tú, eh? ¿Por qué no te vas como todos los demás?, preguntó en voz baja sin esperar respuesta. Tizón levantó la vista. Y en esa mirada, Mireya sintió una ternura que no recordaba desde su infancia, antes de convertirse en la doña, cuando todavía era solo Mireya, la niña de Culiacán que soñaba con ser enfermera y cuidar a los demás. La noche avanzó, y con ella vinieron los recuerdos más pesados. Mireya dejó de escribir. Se recostó sin quitarse la ropa, con la libreta abrazada al pecho. Tizón se acomodó a su lado, pegando su cuerpo tibio contra ella. Y fue entonces cuando empezó. Tizón tenía una costumbre extraña, una de esas que pocas internas notaban porque sucedía cuando nadie miraba. Si alguien lloraba en silencio, él se acercaba, no hacía ruido, no ladraba, solo se sentaba cerca. A veces ponía su cabeza en la pierna de la mujer que sufría. Otras veces, se echaba a los pies de la celda y se quedaba ahí toda la noche, como un guardián invisible del dolor ajeno. Ruth,
La interna de mirada triste y brazos llenos de cicatrices fue la primera en contarlo. Ese perro me salvó una noche, le dijo a Mireya una mañana mientras barrían juntas el corredor. ¿Tizón?, preguntó ella sorprendida. Sí, estaba pensando en, tú sabes, en hacerme daño otra vez. Nadie me hablaba, me sentía como si no existiera, pero él vino, se acostó a mi lado, me miró y me quedé llorando hasta que me dormí. Desde entonces no he vuelto a tocarme con una cuchilla. Mireya no dijo nada, solo la miró largo. Ruth sonrió por primera vez en meses. Días después, otra interna, Alejandra, confesó algo similar. Tizón vino cuando me enteré que mi hijo se fue del país. Nadie me dio consuelo, solo él. Se sentó conmigo, como si supiera, y así, una a una, las historias comenzaron a surgir. Las internas ya no lo veían como el perro de Mireya, lo veían como el perro que siente, el que escucha, el que consuela sin palabras. A veces, incluso las custodias le dejaban pasar por zonas donde no estaba permitido. Decían que ese animal traía paz. Una noche, mientras las internas oraban en círculo, un grupo nuevo de lectura que se formó espontáneamente, Tizón se sentó justo en el centro. No se movió en toda la oración. Solo al final, cuando todas dijeron amén, él soltó un pequeño ladrido suave, como si también hubiera participado. Las mujeres rieron. Algunas lloraron, y Mireya lo miró con algo más que cariño. Lo miró como si por fin entendiera el propósito de su vida. Días después, una voluntaria del programa le preguntó, ¿cree en los milagros, Mireya? Antes no, ¿y ahora? Ahora creo, porque lo veo dormir en mi celda todas las noches. Esa frase, dicha con el tono seco pero honesto de Mireya, fue anotada por la voluntaria en su cuaderno. Luego se volvió viral entre los pasillos del penal. La doña se ablandó, decían algunas internas con media sonrisa, pero nadie se burlaba, porque todas sabían lo que Mireya había sido. Y sabían también que el cambio que estaban viendo era real. Una madrugada, una fuerte tormenta eléctrica sacudió Santa Brígida. Las luces se apagaron. Se escucharon gritos desde algunas celdas. Una interna entró en crisis de pánico y comenzó a gritar por su madre. Nadie podía calmarla. Mireya se levantó, caminó descalza por el pasillo oscuro, llevaba en brazos a Tizón. Al llegar a la celda de la interna, se agachó, abrió la reja lentamente, rompiendo las reglas, y colocó a Tizón junto a ella. El perro no hizo nada, solo se echó junto a la mujer. La interna abrazó al animal y empezó a calmarse. Cuando las custodias llegaron corriendo, vieron la escena y no dijeron una palabra. Solo bajaron la cabeza y cerraron la reja. Mireya regresó a su celda, se sentó en la litera y por primera vez en muchos años, oró. No pidió nada, no prometió nada, solo dijo, gracias por este animal, por este milagro. Y esa noche, mientras Tizón dormía tranquilo en brazos de alguien más, Mireya entendió que su alma estaba siendo tocada, no por sermones, no por castigos, sino por algo más poderoso, el amor silencioso de un ser que no hablaba, pero que lo decía todo con su mirada. Era medianoche en Santa Brígida, una de esas noches donde el frío cala hasta los huesos y el silencio parece más pesado que el concreto de las paredes. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas que crujían entre los barrotes. Dentro del penal, todo parecía en calma, pero en la celda número 14, algo estaba a punto de pasar. Mireya Lombardi dormía de lado, abrazada a su manta tejida a mano. A sus pies, Tizón respiraba profundo, enroscado como siempre, con las patas temblando levemente como si soñara que corría. La luz del pasillo parpadeaba, lanzando destellos intermitentes sobre el piso de cemento. El aire olía a humedad y a jabón barato, y el único sonido era el eco lejano de una llave que caía en el suelo. De pronto, sin previo aviso, un pequeño sobre blanco se deslizó por debajo de la reja de la celda. El sonido del papel rozando el piso fue tan leve que pudo pasar desapercibido, pero Tizón levantó la cabeza, no ladró, no se movió, solo quedó en silencio, mirando el sobre como si supiera que traía algo importante. Pasaron unos segundos. Mireya abrió los ojos lentamente, acostumbrada a despertarse por el más mínimo ruido. Se incorporó, frunciendo el ceño, miró a Tizón, luego al sobre, y finalmente se levantó. ¿Y eso qué es?, murmuró mientras se agachaba. Lo recogió con desconfianza. El papel estaba tibio aún, como si hubiera sido escrito hacía poco. No tenía nombre, ni remitente. Solo decía, Dios aún puede perdonarte, pero tú tienes que pedirlo. Mireya se quedó congelada. Su mano temblaba. Leyó la frase una vez más, luego otra y otra. Su pecho se empezó a apretar, como si esa línea sencilla tuviera un peso de 1000 toneladas. Miró alrededor. Nadie. Todo seguía en silencio. Las otras celdas dormían. Las custodias no estaban cerca. ¿Una broma?, dijo en voz baja. ¿Quién se atreve? Caminó de un lado al otro de la celda,
nerviosa, apretó el papel entre los dedos. El corazón le latía fuerte, algo que no sentía desde hacía años. No por miedo a la muerte, esa ya la había conocido, sino por algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Entonces, Tizón se levantó, caminó despacio hacia el rincón de la celda donde estaba el catre. Comenzó a rascar el suelo con insistencia, como si buscara algo. Mireya lo observó, confundida. ¿Qué haces, animal? Pero Tizón no paraba. Rasgaba la loseta vieja con sus patas torcidas, una y otra vez, hasta que algo sobresalió de debajo de la cama. Un pequeño objeto cubierto de polvo. Mireya se agachó, empujó el colchón con fuerza, y ahí, en la oscuridad, lo vio. Era un libro. Viejo, con la tapa cuarteada. Lo tomó entre sus manos. Al principio no lo reconoció, pero al abrirlo, supo lo que era. Una Biblia. Se quedó mirándola, como si se tratara de dinamita, como si pudiera explotar con solo tocarla. ¿Tú escondiste esto aquí?, le preguntó al aire, sabiendo que nadie respondería. Tizón se sentó a su lado y apoyó la cabeza sobre su muslo. Mireya no sabía qué hacer. Su mente corría a 1000 por hora. Quería reír, gritar, lanzar el libro por la ventana que no tenía, pero sus dedos la traicionaron. Lo abrieron en una página al azar. Los ojos leyeron sin que lo ordenara. La vista se nubló. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Las palabras se clavaron como cuchillos en el pecho, como si hubieran sido escritas exclusivamente para ella. Cerró la Biblia de golpe y la arrojó al rincón. «No me vengas con esas cosas ahora», susurró con furia, con miedo, con dolor, pero su voz ya no sonaba igual, ya no era firme, temblaba. Se sentó en el suelo, las piernas dobladas, la espalda contra la pared. Tizón se le acercó, se acurrucó en su regazo, y por primera vez, ella no lo rechazó. Le acarició la cabeza con torpeza. Sus dedos recorrieron el pelaje suave y manchado, y entre ese gesto, que parecía tan simple, algo dentro de Mireya se rompió. No lloró a gritos, no se desmoronó como en las telenovelas, pero una lágrima solitaria se escapó de su ojo izquierdo, bajando lenta, callada, hasta perderse en la arruga profunda de su mejilla. «¿Qué estás haciendo conmigo, Dios?», preguntó en un susurro. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?». No obtuvo respuesta, solo el leve respiro de Tizón, que parecía más tranquilo que nunca. Pasó 1 hora, quizá 2. El papel seguía en su mano, la Biblia seguía en el rincón. Y Mireya, esa mujer dura como el acero, esa que ordenó venganzas, que mandó callar bocas, que fue temida en cada esquina, ahora estaba sentada en el suelo de una celda, sintiendo miedo, no de las otras internas, no de la muerte, no del encierro, miedo de lo que empezaba a sentir. El amanecer llegó lento, el cielo se tiñó de rosa y naranja a través de las pequeñas ranuras del ventanal. Una nueva jornada comenzaba, las celdas empezaban a sonar con voces, pasos, cadenas, pero Mireya no se movió. Con delicadeza, estiró la mano hacia la Biblia, la recogió, la limpió con la manga de su suéter desgastado, y esta vez no la soltó. Tizón la miró, ladeó la cabeza, ella lo miró también, y por primera vez esbozó una sonrisa, pequeña, rota, pero sincera. «Tal vez sí, tal vez tú no llegaste por casualidad», y sin saber cómo, sin entender por qué, empezó a orar, no como las señoras de la iglesia que hablaban con voz cantadita, no con palabras aprendidas, solo con su corazón, con sus fallas, con su alma rota. «Si me estás viendo, no me sueltes. Si aún hay perdón para alguien como yo, enséñame». Y mientras las demás internas despertaban sin saber lo que había ocurrido, Dios, en silencio, ya había empezado su obra, a través de un sobre sin firma, un ladrido en la noche y un perro que no era solo un perro. Era lunes por la mañana en Santa Brígida, y como cada primer lunes del mes, las internas que tenían autorización se preparaban para el día de visitas. Para muchas, era el único aliento de humanidad que recibían. Algunas se arreglaban con ilusión, trenzándose el cabello o aplicándose con esmero una capa de brillo labial conseguido a escondidas. Otras, como Mireya Lombardi, simplemente observaban desde lejos, fingiendo desinterés, aunque por dentro algo se revolvía. Desde que Tizón había llegado a su vida, algo se había movido dentro de ella. No sabía explicarlo. Era como si una grieta invisible en su alma comenzara a ensancharse poco a poco, dejando entrar luz y frío. Esa mañana, mientras bebía café frío sentada en su banco habitual, con Tizón recostado a sus pies, una custodia se acercó. «Mireya, ¿tienes visita?». «¿Yo?». Levantó la ceja, desconfiada. «Debe ser un error». «No. Es tu nombre, firma aquí». Mireya se quedó en silencio. Firmó sin preguntar más, pero por dentro, 1000 posibilidades cruzaban su mente. ¿Quién podría visitarla después de tantos años? ¿Una vieja aliada? ¿Alguien que venía a ajustar cuentas? La llevaron al área de visitas. Un salón cuadrado con paredes color salmón deslavado,
varias mesas de metal y sillas de plástico atornilladas al piso. Olía a desinfectante, a polvo viejo y a ansiedad contenida. Entró con paso firme, la mirada afilada y el corazón latiendo más de lo normal. Escaneó la sala con sus ojos expertos y ahí la vio. Sentada sola en una de las mesas del fondo, había una joven de unos 30 años, piel morena clara, cabello recogido en una trenza larga, vestido sencillo color beige. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos clavados en ella. Mireya se detuvo en seco. Algo en esa mirada la desarmó. No era miedo, no era enojo, era algo más profundo. Era perdón, envuelto en tristeza. ¿Quién eres tú?, preguntó sin sentarse. La joven respiró hondo. Me llamo Valeria, no me suena. Mi madre se llamaba Gabriela Díaz. El nombre cayó como piedra sobre el pecho de Mireya. Gabriela, una madre soltera que trabajaba en una farmacia del barrio de Los Sauces. Había testificado contra uno de los muchachos de la red Lombardi. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro. Mireya recordaba perfectamente el día que dio la orden. Un movimiento más, una decisión más en una cadena de acciones que en aquel entonces no le temblaba la mano en firmar. Yo no, empezó a decir, pero su voz se quebró. Valeria no la interrumpió, solo la miraba. No vengo a pedirte nada, dijo con voz suave, ni a juzgarte. Entonces, ¿a qué vienes? La joven hizo una pausa. Vengo a decirte que te perdono. El aire pareció desaparecer del cuarto. Mireya sintió que el mundo giraba más lento. ¿Perdonarme? ¿Tú? Sí, lo que hiciste cambió mi vida. Me dejó sin madre. Me crió una tía que me odiaba. Crecí con rabia, con vacío. Quise vengarme muchas veces, pero un día entendí que cargar ese odio solo me estaba matando a mí. Mireya bajó la vista. No podía sostenerle la mirada. Sentía un ardor en el pecho, como si algo se rompiera, y entonces, como un susurro entre la confusión, sintió algo tibio junto a su pierna. Era Tizón. Lo habían dejado entrar por excepción. Se acercó a ella y le puso la cabeza sobre el muslo, como hacía siempre que la veía temblar por dentro. Mireya levantó lentamente la vista. Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero luchaba por contenerlas. ¿Por qué lo haces? ¿Qué clase de persona viene a perdonar a quien destruyó su vida? Valeria sonrió apenas. Una persona que también fue perdonada. Dios me sanó. Y cuando uno sana, entiende que el perdón no es para liberar al otro, es para liberarse uno mismo. Mireya no pudo más. La coraza que por años la mantuvo invicta ante jueces, fiscales y enemigos, se resquebrajó. Las lágrimas empezaron a caer. No había llanto ruidoso, solo sollozos cortos, como los de una niña perdida. Yo no sabía, susurró. En ese tiempo todo era guerra, todo era estrategia. Nadie me importaba. Valeria se levantó despacio, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Tal vez no sabías, pero hoy sí sabes. Y si hoy sabes, hoy puedes cambiar. Mireya asintió, con el rostro cubierto de lágrimas. Puso la mano sobre la cabeza de Tizón y apretó los ojos con fuerza. Yo le pedí a Dios una señal. Le dije, si realmente me puedes perdonar, mándame algo que me lo deje claro. Y tú viniste. Valeria se incorporó, la ayudó a ponerse de pie. Se abrazaron. Ese abrazo, torpe y breve, entre una víctima y su agresora, fue visto por varias internas desde lejos. Algunas lloraron, otras no entendieron. Pero las custodias que por años habían vigilado a la doña con miedo, ahora la miraban con compasión. Cuando terminó la hora de visita, Valeria dejó una última frase antes de salir. Dios no terminó contigo, Mireya. Aún tienes algo que hacer aquí. Esa noche, Mireya no durmió. Se quedó sentada junto a Tizón, con la Biblia sobre las rodillas y el corazón lleno de cicatrices, pero también de algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar. Quizás era esperanza, o tal vez simplemente fe. Era una tarde pesada, de esas en las que el cielo se pone gris sin avisar y el aire huele a tierra mojada. Aunque aún no haya caído una sola gota, las internas del penal de Santa Brígida ya sabían lo que eso significaba. Tormenta, y no cualquier tormenta, sino una de esas bravas, con truenos que sacuden los cimientos y relámpagos que iluminan hasta el rincón más oscuro de las celdas. Mireya estaba en el patio central, sentada en su banquito de siempre, con los ojos alzados hacia el cielo. Tenía el rostro serio, más de lo habitual. Llevaba días distinta desde la visita de Valeria. No hablaba mucho, pero se le notaba otro ritmo en el alma. A ratos, susurraba versículos que había subrayado en su vieja Biblia, y por las noches, ya no dormía con el corazón apretado como antes. Tizón, como siempre, no se le despegaba ni un segundo. Ese día, el cielo empezó a tronar antes de las 4. Las custodias comenzaron a apurar a las internas para que regresaran a sus módulos. Pero justo cuando se escuchó el primer relámpago fuerte, un portón del ala norte quedó entreabierto por error. Y fue ahí cuando todo cambió. Tizón, asustado por el estruendo,
se sobresaltó y corrió instintivamente en dirección opuesta. Las custodias gritaban, pero él no entendía órdenes humanas. Cruzó el pasillo resbaloso y se perdió entre los recovecos del penal viejo, justo antes de que cayera el primer aguacero. «El perro de Mireya se escapó», gritó una interna. «Cierren todo. Nadie se mueve», ordenó una de las guardias. Mireya se puso de pie como un resorte. Su cuerpo, acostumbrado a la rigidez del encierro, se movió con una agilidad que ni ella misma sabía que tenía. «Tizón», gritó desde el pasillo. «Tizón, regresa, mi amor», pero su voz se perdía entre los truenos y el ruido ensordecedor de la lluvia golpeando los techos de lámina. Una custodia se le acercó con firmeza. «Señora Lombardi, regrese a su celda». «No me voy sin él», respondió Mireya con una firmeza que heló la sangre. «Está prohibido salir durante protocolo de tormenta. Ese animal es mi familia», dijo apretando los puños. «Si le pasa algo, ustedes no van a tener cómo responderle a Dios». Y sin esperar permiso, echó a correr por los pasillos, mojándose hasta los huesos, los pies descalzos chapoteando en los charcos, el cabello corto empapado y el maquillaje ya corrido. Era otra mujer, no la jefa, no la temida, no la Mireya que miraba con desprecio desde el banco. Era una señora con el corazón desesperado buscando a su compañero. «Tizón, Tizón», gritaba mientras recorría los corredores. Cada celda por donde pasaba, las internas salían a mirar. Algunas, sin decir palabra, le prestaban linternas, otras gritaban su nombre también. El penal entero empezó a agitarse como un hormiguero movido por la lluvia. «Lo vi pasar por el módulo viejo», gritó alguien. Mireya corrió hacia allá. El módulo viejo era una sección en desuso, con paredes resquebrajadas y charcos que olían a óxido. Estaba oscuro, apenas iluminado por los relámpagos. Y entonces lo escuchó. Un gemido. Su corazón se detuvo por un instante. Se agachó, buscó entre las sombras. Ahí, entre dos planchas de concreto, atrapado entre unos tubos rotos, estaba Tizón, mojado, temblando, con la patita torcida trabada entre los escombros. «No, no, no, mi amor, ya voy», susurró Mireya mientras se arrodillaba bajo la lluvia. Con manos firmes, pero llenas de ternura, empezó a mover los tubos. Su cuerpo se raspaba, sus rodillas sangraban, pero no le importaba, solo quería sacarlo. Tizón gemía bajito, como si supiera que su mamá estaba ahí para salvarlo. «Ya estoy contigo, no te me vayas. Por favor, no me dejes sola», decía con la voz rota. Con un último empujón, liberó la patita. Tizón se arrastró hacia ella, apoyando su cabeza en su regazo. Mireya lo abrazó fuerte, como si abrazara su propia alma. «Ya estás aquí, ya estás conmigo. No vas a irte, ¿me oyes?». La lluvia seguía cayendo como si el cielo estuviera llorando también. Pero en ese rincón oscuro del penal, una escena sagrada sucedía. Una mujer rota, sosteniendo a un perro herido, dos seres despreciados por la sociedad, encontrándose en medio del dolor y del amor más puro. Las custodias llegaron minutos después. La encontraron empapada, con el rostro lleno de barro y lágrimas, pero sus ojos brillaban como nunca. «Llévenos a la enfermería», dijo con voz ronca. «Él está herido, pero va a estar bien. Yo me encargo». Y así fue. Esa noche, el penal entero habló del acto de Mireya. Las internas la veían con otros ojos. Ya no era la mujer de hielo. Era la que había cruzado todo el penal bajo una tormenta por un animal que todos llamaban Chucho al principio, pero que ahora muchos llamaban Ángel. En la enfermería, mientras le curaban las patas a Tizón, una enfermera le preguntó por qué se arriesgó así por un perro. Mireya la miró fijo, no titubeó. «Porque ese perro es el único que me ha amado, sin preguntarme por mi pasado». Y en su pecho, mientras le envolvían los brazos heridos, algo palpitaba con fuerza. Un corazón que por años estuvo muerto, ahora volvía a latir, gracias al amor de un ser que no hablaba, pero que la había salvado del abismo más profundo. Era una de esas mañanas donde el aire se sentía más denso de lo normal. Algo raro flotaba en el ambiente de Santa Brígida. El cielo estaba claro. El desayuno llegó a la hora habitual. Las custodias caminaban con sus rostros imperturbables, pero entre las internas se escuchaban susurros, miradas nerviosas, como si todas supieran que algo iba a pasar, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Mireya Lombardi despertó temprano, como siempre. Se sentó en su litera baja, estiró las piernas, se puso su chaleco de lana sobre los hombros y bajó con cuidado para no despertar a Tizón, que dormía acurrucado junto a su Biblia. Su rutina ya era casi sagrada: lavarse el rostro, cepillarse con movimientos firmes, y luego sentarse en su banco favorito en el patio, mientras murmuraba oraciones que no siempre terminaba, pero que le daban paz. Esa mañana, sin embargo, no pudo siquiera terminar el Padre Nuestro. A mitad de su rezo, una de las trabajadoras sociales
Lucía, una joven de mirada amable, se acercó con un sobre amarillo en la mano. Su rostro no mostraba prisa, pero sí algo que delataba incomodidad. «Señora Mireya, ¿puedo hablar con usted un momento? Si es sobre los estudios bíblicos, ya confirmé mi asistencia», respondió sin mirarla, como quien quiere seguir su rutina. «No, es sobre el programa de perros». Mireya levantó lentamente la vista. Tizón, como si presintiera algo, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su pierna. Ella acarició su oreja con calma. Años atrás, ante cualquier problema, habría respondido con un grito, una amenaza, una mirada que helaba la sangre, pero ahora solo quería saber la verdad. «¿Qué pasa con el programa?». Lucía se sentó a su lado, bajando el tono de voz. «Llegó un nuevo reglamento del Consejo Estatal. Las internas con sentencias mayores a 20 años o con antecedentes de crímenes considerados de alto riesgo ya no podrán tener animales asignados de manera permanente. Lo consideran un riesgo para la seguridad y yo estoy en esa lista», interrumpió Mireya con voz firme, aunque sin enojo. Lucía asintió con la cabeza, sin atreverse a sostenerle la mirada. «¿Y qué van a hacer con él?», preguntó mientras acariciaba el lomo de Tizón. «Sacarlo del penal como si fuera un mueble. No será eutanasiado», apresuró a decir Lucía. «Será reubicado en otro centro con reclusas de bajo riesgo. Puede recibir visitas supervisadas. Y si en algún momento su situación cambia». Mireya soltó una risa amarga, de esas que no tienen alegría. «Mi situación no va a cambiar, niña. No me hago ilusiones». El silencio entre ambas fue pesado. Tizón levantó la cabeza y lamió la mano de Mireya, sin entender lo que se discutía, pero sintiendo claramente la tensión que crecía a su alrededor. «No puede quitármelo», dijo finalmente Mireya, con la voz quebrada pero sin lágrimas. «Él me cambió la vida. Él me salvó. Usted no sabe, no tiene idea lo que era mi alma antes de ese perro». Lucía tragó saliva, conmovida. «No lo decido yo, pero hay algo». El consejo dejó una puerta abierta. «No es oficial, pero si usted coopera con una investigación en curso, si da declaraciones verídicas sobre ciertos casos no cerrados de su expediente, podrían hacer una excepción». Mireya la miró en silencio. Sabía perfectamente a qué se refería. Durante años, había guardado secretos, nombres, rutas, detalles que jamás salieron a la luz, no por lealtad, sino por orgullo, por no doblarse ante nadie. «¿Y eso es todo? Si hablo, ¿me lo dejan?», preguntó, con un tono más sereno del que cualquiera esperaría. «No lo prometo, pero es la única forma». Lucía se levantó despacio, le dejó el sobre el banco y se marchó. Mireya se quedó ahí sentada, con el sobre en las manos, y Tizón mirándola como si pudiera leerle el alma. Esa noche no durmió. Se sentó en su litera con la Biblia abierta, el sobre a un lado y su alma en guerra. Pensó en todo lo que había hecho, en las vidas que afectó, en los niños que quedaron sin madre, en los hombres que desaparecieron por órdenes suyas, en los policías que no llegaron a casa. Sabía que si hablaba, muchas familias tendrían respuestas. Sabía que si colaboraba, mujeres que aún lloraban en silencio podrían cerrar heridas. Pero también sabía que eso significaba perder definitivamente el respeto que aún tenía entre algunas internas. Ser vista como la que habló, la que delató, la que se quebró. Mireya tomó a Tizón entre sus brazos y lo abrazó con fuerza. «¿Tú qué harías, mi amor? ¿Me mirarías igual si supieras todo lo que fui?». Tizón gimió bajito, movió la cola y apoyó la cabeza sobre su pecho. Ella cerró los ojos, respiró profundo y por primera vez en décadas decidió hacer lo correcto, aunque doliera, no por miedo, no por conveniencia, sino porque por fin entendía lo que era el amor verdadero. A la mañana siguiente, pidió hablar con la directora, entregó el sobre, declaró durante horas, contó detalles que nadie más sabía, entregó nombres, fechas, lugares, lloró, se quebró, volvió a levantarse y al final firmó la hoja con una mano temblorosa. Cuando regresó a su celda, Tizón la estaba esperando. Se arrodilló a su lado, lo abrazó fuerte, como si supiera que era la última vez, porque en el fondo lo sabía. Horas después, 2 custodias entraron en silencio. «Doña Mireya, ya es hora». Ella se levantó con dignidad, se agachó, besó a Tizón en la frente y con los ojos llenos de agua le susurró al oído: «Tú hiciste lo que nadie pudo, me hiciste mejor y por eso ahora te dejo libre». El perro fue llevado en una jaula pequeña, con una manta tejida y una carta firmada por Mireya, pidiendo que nunca más lo separaran de alguien que de verdad supiera lo que significaba amar. Y así,
Por amor, ella lo soltó, porque a veces amar también es dejar ir. Era jueves, y el sol caía de lleno sobre el patio de Santa Brígida. Hacía calor, pero no era el calor habitual que asfixiaba y pegaba la ropa al cuerpo. Ese día el calor se sentía diferente. Llevaba dentro algo de ternura, como si el mismo cielo supiera que algo especial estaba por suceder entre esos muros tan acostumbrados al silencio, la culpa y el olvido. Desde que Tizón fue reubicado, las cosas habían cambiado para Mireya. El primer día sin él fue el más difícil. Despertó instintivamente buscando la tibieza de su cuerpo junto a la litera, el sonido de su respiración tranquila, ese movimiento de oreja que hacía cuando soñaba. Pero no había nada, solo un hueco, un vacío silencioso que dolía más que cualquier celda de castigo, más que cualquier sentencia. Las internas la observaban de lejos, algunas con lástima, otras con admiración, porque aunque sabían que había perdido lo que más quería, también sabían que lo había hecho por amor. Y eso nadie en ese lugar estaba acostumbrado a ver. Mireya ya no caminaba como antes. Su paso seguía firme, pero ya no era altivo, era sereno. Sus hombros, antes tensos y duros, ahora caían relajados, como si finalmente aceptara el peso de su historia, pero sin permitir que la aplastara. Su rostro también era distinto. Seguía usando su lápiz delineador y ese labial rojo que la acompañaba desde los tiempos en que era temida en las calles del norte, pero ahora había ternura en sus ojos, una dulzura que no conocía ni cuando era niña. Y fue justo esa transformación lo que llamó la atención de la directora del penal, la licenciada Rosales, una mujer de carácter fuerte, conocida por no regalar palabras amables. La citó a su oficina una mañana. Mireya entró puntual, con la frente en alto y sin apuro. «Tome asiento, Lombardi», dijo la directora sin levantar la vista de unos papeles. Mireya se sentó, cruzó las piernas con elegancia y esperó. «He leído los informes», continuó Rosales, hojeando documentos, sobre su cooperación con la fiscalía, sobre su nueva conducta, sobre el impacto que ha tenido en otras internas. Mireya no dijo nada, no esperaba halagos. «El programa de perros se reestructuró», añadió la directora. «Y aunque usted ya no puede formar parte activa, propusieron algo diferente». La directora alzó la mirada. Sus ojos eran severos, pero esa mañana tenían algo más. «Queremos que encabece un nuevo módulo, un espacio para mujeres recién ingresadas, muchas de ellas jóvenes, sin rumbo, perdidas. Creemos que usted puede ayudarlas». Mireya entrecerró los ojos. «¿Yo? ¿A dar consejos? No es para que dé sermones, Lombardi», respondió la directora. «Es para que les cuente la verdad, que les hable como alguien que ya tocó fondo, que les enseñe lo que significa tener una segunda oportunidad, aunque no tengas libertad». Mireya se quedó callada por unos segundos. Luego sonrió, pero no con burla, sino con algo que parecía gratitud. «Acepto», dijo al fin, «pero no me llame Lombardi, llámeme Mireya. La otra ya no vive aquí». La directora asintió, sorprendida por la respuesta. «Muy bien, Mireya». Ese mismo día comenzaron a preparar el nuevo espacio, una sala modesta, con bancas recicladas, una pizarra vieja y una cruz de madera colgada en la pared. Las internas empezaron a llegar, poco a poco. Algunas iban por curiosidad, otras porque las obligaban, pero la mayoría porque habían escuchado hablar de la mujer que se partió por dentro cuando perdió a su perro. La primera charla no fue fácil. Mireya se paró al frente, sin papeles, sin discursos preparados, solo su historia. «Mi nombre es Mireya», comenzó con la voz firme. «Fui parte de una mafia por más de 30 años. Di órdenes que quitaron vidas. Cerré los ojos ante el dolor de muchos. Y por eso estoy aquí». Las chicas la miraban en silencio. Pero hace un año, un perro cojo y feo entró a esta prisión, y sin decir una palabra, me enseñó más de lo que cualquier ser humano me había enseñado jamás. Hizo una pausa. Me enseñó a quedarme callada y escuchar, a dar cariño sin esperar nada, a acompañar el dolor de otros, solo con estar presente. Y luego agregó, con los ojos húmedos, y me enseñó que uno puede cambiar, aun cuando todos creen que ya es tarde. Nadie respiraba. Hasta las custodias del fondo, que hacían que leían el informe, estaban escuchando. Mireya bajó la mirada, tomó una libreta y escribió en el pizarrón: «La libertad verdadera no es salir de aquí, es vivir sin cadenas en el corazón». Con el tiempo, ese módulo se llenó de vida. Las internas comenzaron a escribir, a leer, a compartir. Algunas dibujaban, otras oraban juntas, y cada una, a su manera, encontraba un pedacito de esperanza, una chispa, una semilla. Las internas más nuevas la llamaban tía Mireya, otras simplemente la señora del perro. Y a veces, cuando llegaba alguna chica nueva, asustada, temblando de miedo, Mireya la tomaba de la mano y le decía: «No estás sola, aquí ya empezamos a sanar. Y si yo lo hice,
Tú también puedes. Una tarde, después de una de esas charlas, la directora Rosales se acercó a la celda de Mireya. Llevaba algo en las manos, un pañuelo azul. Me llegó esto desde el penal de Tepeyac, dijo. Pensé que querrías verlo. Era el pañuelo que ella misma había puesto en el cuello de Tizón antes de dejarlo ir. Estaba limpio, doblado con cuidado, con una nota sencilla: sigue haciendo lo que haces. Él sigue esperando. Mireya lo abrazó contra su pecho. No lloró, solo cerró los ojos y respiró hondo, porque ahora sabía que la libertad no tenía que ver con muros ni con barrotes. La libertad tenía que ver con el alma, y la suya por fin ya era libre. Era un domingo especial en Santa Brígida, uno de esos días que no parecían sacados del calendario habitual del penal. Desde temprano, las custodias caminaban con menos prisa. Las internas tenían permiso de usar ropa blanca, una camiseta, una blusa, un pañuelo, lo que tuvieran, y se escuchaban murmullos distintos, no de chismes, sino de expectativa. Ese día no era común, algo distinto iba a pasar, algo que muchas llevaban tiempo esperando sin saberlo. En el centro del patio principal, bajo la sombra de un árbol de jacaranda que milagrosamente seguía floreciendo dentro de ese encierro, los voluntarios de una iglesia local habían clavado una cruz de madera rústica, sin adornos, sin colores, solo madera cruda y firme. Frente a la cruz, algunas bancas viejas fueron acomodadas en semicírculo. Encima de cada una pequeña vela blanca sin encender. La mayoría de las internas estaba sentada desde antes que comenzara la ceremonia. Había nervios, sí, pero también un tipo de reverencia que no era común ver en ese lugar, como si todas supieran, sin necesidad de palabras, que ahí se iba a hablar de algo más grande que cualquier condena. Mireya llegó caminando con paso tranquilo. Llevaba una blusa blanca simple, sin maquillaje, el cabello peinado hacia atrás, mostrando su rostro con todas sus marcas, las arrugas profundas, las líneas de expresión endurecidas por los años, pero también esos ojos, cálidos, serenos, casi dulces, como los de una abuela que ya no es condenada. La acompañaba una joven interna llamada Cintia, quien sostenía entre sus manos una libreta. Ella era la encargada de presentarla. Tenía apenas 22 años. Estaba en Santa Brígida por robo a mano armada, y hacía apenas 3 meses había intentado quitarse la vida. Fue Mireya quien la encontró esa noche en la celda del fondo. Fue ella quien la abrazó, quien no la soltó ni un segundo, y quien le habló del valor que todavía tenía su vida, aun si no lo podía ver. Compañeras, dijo Cintia, nerviosa pero firme, al tomar la palabra, hoy no estamos aquí para hablar de lo que hicimos, sino de lo que aún podemos llegar a ser. Hoy les quiero presentar a alguien que, sin saberlo, se convirtió en el alma de este lugar, a la mujer que un día fue temida y que hoy es la que más nos ha enseñado sobre el amor. Mireya se acercó lentamente a la cruz. No llevaba papeles ni discursos escritos. Se paró frente a todas, respiró hondo y sostuvo el micrófono con ambas manos. Su voz, cuando habló, no sonaba como la de antes. Ya no tenía filo, tenía fuerza, pero de esa que nace del dolor sanado, no del poder. Yo no merecía estar aquí hoy, dijo, mirando una por una a las internas, no porque no haya hecho cosas terribles. Las hice, muchas, más de las que podría contar sin romperme. Hizo una pausa, su respiración tembló apenas. Pero Dios tuvo más paciencia conmigo que yo misma, y me alcanzó aquí, entre estas paredes, entre estas sombras, entre esta culpa. No me alcanzó cuando era jefa, no cuando tenía dinero, no cuando mandaba en las calles. Me alcanzó cuando estaba rota, cuando me sentía sola, y lo hizo a través de un perro. Un murmullo se extendió por el patio. Algunas sabían de Tizón, otras solo habían escuchado retazos, pero todas sabían que lo que venía del alma. Tizón no era un perro especial para el mundo. Caminaba mal, tenía una patita torcida, era feo si quieren, pero fue el único ser que se me acercó sin juzgarme, que me miró como si todavía valiera algo, y con él yo aprendí a escuchar, a sentir, a soltar el orgullo. La voz se le quebró, pero no se detuvo, y cuando me lo quitaron, decidí hacer lo que nunca había hecho en toda mi vida: contar la verdad, entregar los nombres, ayudar a que otras familias pudieran cerrar su duelo, no por beneficio, no por favor, sino porque el amor que ese animal me dio me enseñó que no podía seguir siendo la misma. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo. Cuando los abrió, lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las ocultó. Yo no sé si algún día voy a salir de aquí, tal vez muera tras estos muros, pero ya no soy la misma, y no necesito que me llamen libre para saber que mi alma ya no está en cadenas. En ese instante, alguien del fondo empezó a aplaudir, una palmada tímida, luego otra y otra, hasta que todo el patio se unió en un aplauso largo,
sentido, lleno de algo que no se puede fingir. Incluso algunos guardias, apostados en las esquinas, limpiaban discretamente los ojos. Mireya bajó la mirada, conmovida. No necesitaba más. Cynthia volvió a tomar el micrófono. Queremos terminar esta ceremonia encendiendo una vela por cada persona que ha empezado su camino hacia la libertad interior. Mireya encenderá la primera, y lo hará en nombre de Tizón. Una custodia le acercó un encendedor. Mireya se arrodilló frente a la cruz, encendió la vela con cuidado y susurró algo que solo los más cercanos escucharon. Gracias por no soltarme, mi amor. Todo esto también es tuyo. Una a una, las internas encendieron sus velas. No había una sola que no estuviera con los ojos húmedos. Algunas abrazaban a sus compañeras, otras cerraban los ojos mientras sostenían la llama. Esa noche, Santa Brígida no fue una cárcel, fue un altar. Y en medio de esa cruz sencilla, de esas bancas viejas, de ese silencio sagrado, las almas de muchas mujeres empezaron a encontrar algo que nunca pensaron tener: redención, esperanza y una certeza que sí es posible volver a nacer, incluso entre barrotes. Era la última semana de octubre, y el aire en Santa Brígida ya no era el mismo. El calor seco del verano había dado paso a un clima más fresco, con ráfagas de viento que traían consigo olor a tierra mojada y a flores silvestres que crecían por entre los muros rotos del penal. Las golondrinas volvían a sobrevolar el patio al atardecer, y las internas, que antes temían al silencio, ahora lo habitaban con una calma distinta. Ese día, al caer la tarde, algo especial se preparaba en el jardín trasero del penal. Un espacio olvidado por años, cubierto de hierba seca y ladrillos quebrados, había sido transformado con la ayuda de las propias internas. Ellas mismas limpiaron, sembraron flores y colocaron piedras pintadas con mensajes escritos a mano. Justo al centro, clavada en un pequeño montículo de tierra, se encontraba una placa de madera rústica con letras talladas a mano por una interna que había aprendido carpintería dentro del taller de reinserción. Aquí vivió Tizón, el perro que cambió un alma. A unos pasos de la placa, sentada en una silla de madera simple, estaba Mireya Lombardi. Su cabello ya no era gris, sino blanco como la leche, y lo llevaba corto, peinado hacia atrás. Su piel tenía más arrugas que antes, pero cada una parecía contar una historia distinta. Ya no usaba maquillaje, ni delineador, ni aquel labial rojo que la hacía temible en sus años de jefa. Ahora solo llevaba una blusa de manta bordada a mano por una de las muchachas del módulo de jóvenes, y en el cuello colgaba un pequeño medallón con la cara de un perrito pintado con acuarela. Las internas se sentaron en semicírculo frente a ella. Algunas eran nuevas, otras llevaban años caminando a su lado. Todas la miraban con respeto, con cariño, como a una abuela que supo domar sus propios demonios y enseñar a otras cómo hacerlo. Una voluntaria le acercó un micrófono, pero Mireya no lo tomó. Lo rechazó con un gesto amable y habló en voz baja, como quien ya no necesita que la escuchen todos, sino solo aquellas que deben oír de verdad. Cuando yo llegué aquí, venía llena de cadenas, empezó, pero no las de los grilletes. No, las peores eran las que no se ven, las de la culpa, las del orgullo, las de no saber llorar, ni pedir perdón. Sus manos descansaban sobre su regazo, su voz, suave pero firme, parecía acariciar cada rincón del jardín. Nadie me abrazó cuando me entregaron al sistema. Nadie me lloró cuando me perdí en la oscuridad. Pero un día llegó alguien, un perrito cojo, feíto, callado, que me miró sin pedir explicaciones. Me lamió las manos como si ya supiera lo que traía dentro. Las internas sonrieron. Algunas tenían lágrimas contenidas. Una de ellas, Paola, murmuró: ese perro era un ángel. Mireya asintió. Sí, un ángel con patas torcidas. Él no me exigió nada, solo me acompañó. Me miraba mientras escribía cartas que nunca envié. Dormía a mis pies cuando yo lloraba en silencio. Me protegía de mis propios pensamientos cuando quería volver a ser la de antes. Tomó una piedra lisa del suelo. Estaba pintada con la figura de un corazón. Gracias a él, entendí que una vida rota también puede servir para sanar a otras. Y por eso, aunque ya no está, su amor sigue aquí, en este lugar, en cada oración que hacemos, en cada chica que llega sin rumbo y vuelve a creer en sí misma. Se levantó despacio, apoyada en un bastón de madera tallada con símbolos y flores. Caminó hasta la placa y se inclinó con cuidado. Con sus manos envejecidas, colocó junto a la cruz un pequeño lazo azul, el mismo que alguna vez había llevado en el cuello de Tizón. Este lugar no es solo tierra, dijo, es testimonio. Aquí no se enterró a un perro, aquí se sembró un milagro. Una brisa suave recorrió el jardín, moviendo las flores silvestres como si la naturaleza también respondiera a sus palabras. Las golondrinas pasaron volando, dejando en el aire un canto breve, pero hermoso. Mireya se giró hacia las internas. Si están aquí hoy,
Escúchenme, ustedes no son lo que hicieron, no son su condena, no son sus errores. Ustedes son lo que elijan ser a partir de este día. Varias bajaron la cabeza, llorando. Otras la aplaudieron con fuerza. Y entonces, como si el destino no pudiera dejar que ese momento terminara sin cerrar un ciclo, una de las custodias apareció desde el corredor, con algo entre los brazos. Era una caja pequeña, de madera, con una carta encima. La entregó en silencio a Mireya. Ella la miró. Curiosa, la abrió lentamente. Dentro había un pañuelo blanco bordado con flores azules y una carta firmada por Valeria. Gracias por lo que hiciste con mi perdón. Hoy tengo un hijo. Le puse Tiziano, en honor a quien te cambió el corazón. Mireya cerró los ojos, y esta vez sí lloró, pero no de dolor, ni de nostalgia. Lloró de gratitud, porque entendió que su historia ya no era suya, que ya no era solo de una ex mafiosa y un perro cojo. Era una historia de redención, de amor verdadero, de un Dios que entra por donde nadie más entra, y sana desde adentro. Y en ese jardín sencillo, al pie de una cruz de madera, las almas que por años caminaron entre oscuridad, ahora caminaban con una llama encendida. Todo gracias a un amor sin condiciones. Todo gracias al perro que salvó su alma. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si alguna parte de ti se removió mientras escuchabas, es porque tal vez también estás buscando una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué? Nunca es tarde. Nunca. Ahora dime, ¿a quién necesitas perdonar para empezar a sanar? ¿A qué parte de tu pasado le sigues teniendo miedo? ¿Y qué estás esperando para dejar que el amor verdadero, ese que no juzga ni exige, entre en tu vida? Tú también puedes romper tus propias cadenas. Tú también puedes volver a empezar. Solo necesitas dar ese primer paso. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. ¿Te identificaste con Mireya? ¿Has vivido algo parecido? Me encantaría leerte. Y si te gustan las historias que inspiran, que sanan, que te mueven el alma y te dejan pensando, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí, cada historia tiene una razón, y cada razón puede ser el comienzo de tu transformación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.